Un trigger en SQL Server es como una alerta automática que se activa cuando ocurre algo especial en la base de datos. Es como si ella estuviera atenta a ciertos eventos y cuando uno de esos eventos sucede, el trigger se activa y realiza una acción que antes definimos. Para ver de una mejor forma el trigger en la vida real, imaginemos que tenemos una planta en casa y queremos asegurarnos de regarla cada vez que el suelo de la planta o la tierra que está en ella, en la que ella está, esté seca. Podríamos entonces agregar un pequeño dispositivo en la maceta que mida la humedad del suelo. Cuando la humedad baje hasta cierto punto, el dispositivo entonces podría encender una alarma con la cual nos recomendaría que es hora de regar la planta. En este caso, podemos notar, el evento es la baja humedad del suelo. El trigger es el dispositivo que mide la humedad y activa la alarma. Y la acción es activar la alarma para recordarte regar la planta. En términos de SQL Server, cuando tenemos una base de datos de productos y queremos asegurarnos que el precio de un producto nunca sea negativo, podemos crear un trigger que se activa automáticamente cada vez que alguien intenta actualizar el precio de este producto. Si el nuevo precio es negativo, el trigger evitaría que se haga la actualización. En este caso, identificaríamos el evento como el intento de actualizar el precio de un producto, el trigger como un código especial en la base de datos que se ejecuta cuando se intenta actualizar el precio y la acción que es verificar si el nuevo precio es negativo y si lo es, detener la actualización para evitar precios negativos. En ambos ejemplos, el trigger actúa como una especie de guardián que se asegura de que algo se haga automáticamente en respuesta a un evento específico. En una base de datos, los triggers son útiles para mantener la integridad de los datos, auditar cambios y automatizar tareas. Veamos entonces, ¿para qué nos sirven los triggers? ¿Cuáles son las ventajas de los triggers? La automatización. Los triggers permiten que las acciones se realicen automáticamente en respuesta a eventos, reduciendo la necesidad de la intervención manual. La consistencia. Garantizan que ciertas acciones se realicen de manera coherente cada vez que ocurre un evento, lo que evita los errores humanos. La integridad de los datos. Ayudan a mantener la integridad de los datos al aplicar validaciones y restricciones automáticamente antes de que los datos se guarden. Puede utilizarse para registrar automáticamente los cambios en los datos, lo que es útil para fines de auditoría y seguimiento. Y por último, la comodidad. Ahorran tiempo al evitar la necesidad de ejecutar manualmente las tareas repetitivas. Conociendo esto, entonces podríamos identificar algunas situaciones en las que los triggers son extremadamente útiles. En el registro de cambios. Mantener un historial de los cambios realizados en los datos, como quién y cuándo se hizo una modificación, también las validaciones automáticas que nos permiten garantizar que los datos ingresados cumplan con ciertos criterios antes de ser almacenados. Tenemos las acciones relacionadas. Automatizar tareas secundarias relacionadas con una acción principal, como enviar una notificación después de una actualización. El mantenimiento de registros. Actualizar campos de registros automáticamente cuando se realiza una acción relacionada. Estos serían 4 de muchos ejemplos o casos de uso donde podríamos utilizar triggers. Ahora, también debemos entender que los triggers no siempre son la mejor opción. Veamos cuándo los triggers no son la mejor opción. Cuando estos aportan una complejidad excesiva. Si los triggers se vuelven muy complejos, pueden dificultar la comprensión y el mantenimiento del código. Pueden afectar al rendimiento, debido a que en situaciones de alta concurrencia, los triggers pueden afectar al momento de realizar muchas operaciones. Es decir, si yo estoy insertando muchos registros y yo tengo un trigger que guarda un log de esos registros y hace otro par de acciones en él, cada vez que yo inserte un registro va a dispararse ese trigger. Y si yo inserto muchos registros, voy a levantar muchas veces ese trigger. Entonces, el tiempo que se tardaría hacer un insert puede duplicarse, triplicarse o hasta multiplicarse por n dependiendo de cuál sea la complejidad del código que tengamos en nuestro trigger. Luego, tenemos que el uso de triggers nos provoca dependencia oculta. ¿Sí? La automatización excesiva puede llegar a
a llevar que nuestra base de datos tenga dependencias ocultas y difíciles de rastrear. Esto es algo que sucede a menudo cuando no se tiene un buen diseño y una buena planeación y sobre todo una buena documentación de la base de datos. También tenemos el tema de la mantenibilidad. En lugar de usar triggers, en ocasiones es más sencillo y claro manejar ciertas acciones desde la capa de la aplicación, es decir, desde el backend o desde eh, cualquier otro lugar donde estemos interactuando con la base de datos, porque a veces es más fácil mantener la aplicación o la capa anterior que mantener la capa de los datos. Y por último, donde hay escenarios simples. Sí, muchas veces cuando aprendemos a utilizar triggers queremos utilizarlos en cualquier cosa y realmente no es necesario usarlos siempre. En situaciones muy simples, el uso de triggers puede ser totalmente innecesario y agregar complejidad que no aporta valor al negocio. Es importante considerar cuidadosamente los beneficios y las posibles desventajas de los triggers en función de las necesidades específicas de la base de datos, aplicación o data warehouse. ¿Cuáles son las buenas prácticas para el uso de triggers? Acá tenemos una lista un poco larga. Hay tres partes donde deberíamos de implementar esto, donde vamos a ver el impacto de utilizar buenas prácticas al momento de crear triggers. Tenemos la eficiencia. Acá una buena práctica es limitar la lógica compleja. Mantengamos los triggers lo más simples posibles. Los triggers complejos pueden afectar al rendimiento y dificultar su mantenimiento. Así que dividamos la lógica en funciones almacenadas si es necesario, en procedimientos almacenados o en pocos triggers, ¿verdad? No hagamos demasiados triggers ni que sean triggers muy complejos, ¿verdad? Si necesitamos alguna funcionalidad un poco más compleja, utilicemos un store procedure donde lo guardemos y entonces solo llamémoslo desde el trigger. Algo por el estilo podría ayudarnos a eficientizar pues la inserción, actualización o eliminación sobre una tabla que tenga triggers. También intentemos minimizar las operaciones. Realicemos solo las operaciones que sean necesarias en el trigger. Evitemos realizar actualizaciones, inserciones o eliminaciones adicionales a menos que sean cruciales. Siempre lo mínimo posible dentro de los triggers para no hacer esto de una bola de nieve que va juntando muchas operaciones que se realizan. Reduzcamos el volumen de los datos, evitemos consultar o modificar grandes volúmenes de datos dentro de un trigger. Intentemos limitar los últimos solo donde hayan un where y cosas por el estilo, porque esto podría ralentizar las operaciones en las bases de datos, ¿sí? Procuremos siempre solo editar un producto, un registro para no ralentizar la base de datos. Luego, utilicemos conjuntos de datos. En lugar de procesar fila por fila, tratemos de usar conjuntos de datos para realizar actualizaciones o cálculos en lotes, ¿verdad? Luego tenemos el control de errores. En las transacciones, en esto tenemos el manejo de transacciones. Utilicemos transacciones adecuadamente para mantener la integridad de los datos, asegurarnos que los rollbacks se ejecuten en caso de error dentro de un trigger para no provocar mayores estragos. Siempre fijémonos en que tengamos si es en el caso del instead of, que hagamos el trigger y que regresemos con el rollback lo que haya salido mal si es que no se logra realizar la operación. Y demos siempre un feedback al usuario o en este caso a quien esté utilizando desde la capa de la aplicación nuestra base de datos. Validemos los datos. Sí, realicemos validaciones exhaustivas sobre los datos antes de aplicar cualquier cambio en el trigger. Esto ayuda a prevenir, como decíamos, los errores en cascada o estas bolas de nieve. Utilicemos try catch. En sistemas que admiten el manejo de errores, como SQL Server, utilicemos bloques de try catch para capturar y manejar mejor los errores de manera controlada. Podríamos tener un log de errores también. Registremos los errores, que era el siguiente punto. Registremos el detalle de esos errores, en qué tabla, dónde, cuándo, cómo ocurrieron. Todos los detalles que podamos obtener serían siempre útiles para el seguimiento y la depuración posterior de nuestras operaciones en la base de datos. Luego, evitemos los buques infinitos. Eso creo que es algo bastante claro. No procuremos no hacer bucles dentro de un trigger. Yo
les recomendaría que no lo hagan de ninguna manera, ¿verdad? Y también que asegurémonos de que un trigger no desencadene su propia ejecución. Es decir, si un trigger update actualiza la misma tabla que lo activa, podría entonces quedarse en bucle esta operación, ¿verdad? Siempre mucho cuidado con ese tema. Luego, por último, tenemos el diseño y mantenimiento, donde deberíamos de documentar el propósito y la funcionalidad de cada trigger, dónde está, qué hace, para qué lo hace y cómo funciona el código que está dentro de él. Yo recomendaría que dentro del código de los triggers que vayamos haciendo, vayamos dejando algunas notas de para qué sirven. Esto no lo recomiendo cuando desarrollamos software, no soy tan partidario de hacerlo, pero en el caso de las bases de datos, considero que a veces se puede complicar mucho los queries que hacemos, ¿verdad? O puede ser un poco complejo comprenderlos a la primera. Utilicemos nombres descriptivos de los triggers y que sean coherentes para indicar el propósito y las tablas a las que afecta. Recordemos siempre y para todos los desarrollos que hagamos, ya sea desde la base de datos, desde una aplicación o desde cualquier lugar, hacer pruebas rigurosas. Antes de implementar un trigger en un entorno de producción, probémoslo exhaustivamente en un entorno de prueba, veamos qué tablas afecta, veamos cuándo se lanza y tomemos las consideraciones necesarias. Luego tengamos en cuenta el ciclo de vida, ¿verdad? De esta implementación, consideremos los cambios en los requisitos y la lógica con el tiempo y mantengamos los triggers actualizados a medida que evolucionan los datos y que evoluciona el negocio, porque podríamos quedarnos retrasados con la información que tenemos en nuestros triggers y que provoque pérdidas de datos o comportamientos inusuales. Por último, busquemos alternativas. Sí, una buena práctica es buscar alternativas a los triggers. Evaluamos si hay alguna otra forma de hacerlo, como restricciones de integridad, procedimientos almacenados, que puedan lograr el mismo objetivo de una manera más eficiente. De hecho, hasta tal vez hacerlo desde la capa de presentación, ¿verdad? La capa que interactúa con la base de datos. Esto podría ayudar mucho a liberar la carga de la base de datos. Y por último, tengamos control del acceso, asegurémonos que solo los usuarios con los permisos adecuados puedan modificar o eliminar los triggers, porque esto podría ser catastrófico. Excelente. Considero que siguiendo estas buenas prácticas podríamos diseñar triggers eficientes y confiables que nos ayuden a mantener la integridad de los datos y mejorar el rendimiento de nuestra base de datos. Eso sería todo entonces por el video de los triggers en base de datos, esta introducción.